La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Saludos, estimados hermanos, Dios les bendiga. Estamos en esta serie sobre las señales del fin del siglo, partiendo de tres preguntas que le hicieron al Señor Jesucristo sus discípulos en el Monte de los Olivos, Mateo 24. Y entre la última pregunta, sobre todo la última pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo?, fue la pregunta final que le hicieron dentro de esas tres preguntas. El Señor responde con varias señales. Entre ellas, ya estudiamos el desbordamiento de la inmoralidad, cuando Él dice que su venida será como los días de Noé y los días de Lot. También mencionamos la proliferación de falsos profetas. Muchos falsos profetas se levantarán, así dijo nuestro Señor Jesucristo. Esto nos desafía a discernir, a desarrollar la capacidad de diferenciar entre la verdad y el error. Usted, estimado hermano, está llamado a no ser una persona ingenua. No todo lo que brille es oro. No el que parezca cristiano, todo el que parezca cristiano es cristiano. Existen falsos cristianos y, por cierto, son muy peligrosos. Pablo mencionó una lista de los peligros que él había experimentado durante su ministerio. Y él mencionó lo siguiente en 2 Corintios 11, 23 y 26. Que él vivió en peligros de muerte muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Oiga bien, peligros entre falsos hermanos. Estamos aún obligados a investigarlos, a meterlos en el laboratorio. En el estudio anterior comenzamos a revisar la señal de los falsos maestros. El Señor Jesucristo dijo que y muchos falsos maestros se levantarán. En el estudio anterior mencionamos el tema del peligro de los falsos maestros o falsos profetas. Son peligrosos porque proliferan. Son peligrosos porque tienen una alta capacidad de seducir. Tienen poder para engañar. Las señales que le acompañan también los hacen muy peligrosos en el arte de seducir. Son expertos en el engaño. Efesios 4:14, la cual nos desafía a ser disciplinados y comprometidos con nuestro propio crecimiento. Si usted, estimado hermano, no se compromete con su propio crecimiento, usted corre riesgo de ser engañado. De acuerdo a 1 Timoteo 4, 1 al 2, detrás de ellos operan poderes de las tinieblas. Eso también los hace peligrosos, seductores y bueno, por eso Jesús nos advierte que nos cuidemos de los falsos profetas. Hoy vamos a estar desarrollando el tema ¿quién es un falso profeta? Usted lo puede identificar.
O usted puede revisarse si de pronto usted es un falso profeta. La Biblia expone de manera amplia quién es un falso profeta. Da una serie de características, no solamente características, sino que hasta menciona nombres de aquellos falsos profetas que existieron en la antigüedad. Por ejemplo, en los tiempos de Moisés existió un falso profeta que Balaad, el rey moabita, le dio dinero para que maldijera a Israel. Y la Biblia, el Espíritu Santo registra nombre, Balaán. En tiempos del rey Acab también existieron muchos falsos profetas. Cuando Josafat y Acab se unieron para ir a una guerra, Josafat le pidió a Acab consultar palabra de Dios y Acab convocó a más de 400 profetas. Aparecen anónimos, sin nombre, pero el Espíritu Santo registra un nombre, Sedequías, hijo de Kenaná, primero de Reyes 22, 11 y 24. Ahí aparece el nombre de este falso profeta. En tiempos de Jeremías habían muchísimos falsos profetas. Sin embargo, el Espíritu Santo revela un nombre, Ananías, un falso profeta. Tal vez estos eran los más populares, por lo que el Espíritu Santo los registra. Actualmente existen muchos falsos profetas que usted los conoce por nombre, o usted sospecha que son falsos profetas y usted los conoce, sabe un nombre. Usted debe denunciarlos. La Biblia nos insta a denunciar a los falsos profetas. Es como parte de la defensa al santo evangelio de Jesucristo. Vamos a ver en Mateo 7. Yo le invito que, si usted tiene una Biblia, vaya conmigo a Mateo 7, versículo 15 al versículo 20. Jesús menciona algunas características de los falsos profetas. Dos líneas gruesas que vamos a centrarnos en estos momentos, durante este estudio. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No pueden el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí encontramos dos grandes rasgos, o dos grandes características generales, dentro de las cuales encontramos otras características más específicas. Número 1, en el falso profeta existen rasgos no visibles al ojo humano, y existen rasgos visibles que usted y yo podemos ver. Por eso Jesús dice, en cuanto a la primera característica, la presencia de un falso profeta no es fácil identificarle. El Señor dijo, Jesucristo, guárdense de los falsos profetas. ¿Por qué razón dijo que nos guardáramos? Él dijo, porque vienen a ustedes vestidos de ovejas, es decir, disfrazados. En 2 Corintios 11, 13 y 14, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, siendo inspirado por el Espíritu Santo, y esa palabra el Señor se la envía a usted y a mí en el día de hoy. Dijo lo siguiente, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Un falso profeta no es fácil identificarlo, número uno, porque viene camuflado. Él se presenta disfrazado, se disfraza de oveja, mientras que no lo es. Se disfraza de cristiano, se disfraza de pastor, se disfraza de evangelista, se disfraza de un ministro de Jesucristo. Es más, ellos proclaman ser cristianos, no siéndolo. Proclaman ser pastores, no siéndolos. Por eso son difíciles de identificar porque están disfrazados. Y el disfraz que presentan es tan impecable, tan perfecto, que si alguien intenta expulsarlo de la iglesia, puede expulsar a un verdadero cristiano. Jesús lo advirtió en su parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24 al 30. La iglesia, todas las iglesias del mundo están infiltradas por falsos hermanos, por falsos ministros de Jesucristo. En segundo lugar, son difíciles de identificar no solamente por el disfraz que presentan, sino por el tipo de enseñanza. Si tienen la oportunidad de usar un púlpito y predicar, su enseñanza tiende a ser imperceptible. Así lo identifica la Biblia. Yo le invito a usted que vaya conmigo a 2 de Pedro 2, 1. 2 de Pedro 2. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. En otras palabras, van a meter dentro del rebaño, dentro de la congregación, dentro de la grey, enseñanzas falsas que lleva a un cristiano a la destrucción, a la condenación, pero esa forma de meterla es que sin que el cristiano se dé cuenta, sin que esa congregación, sin que ese rebaño se dé cuenta, viene de manera secreta. Así introducen las falsas enseñanzas de manera imperceptibles. Un pastor los ha llamado a estos predicadores motivadores del púlpito, pero no son predicadores de la palabra de Dios. Escúchelo usted. Tal vez escasamente te citan la Biblia, pero son fuertes motivadores, tocan el ego, tocan el autoestima. Su enseñanza tiende a ser muy atractiva, pero así como es atractiva, también es dañina. Yo lo comparo como comer comida chatarra, que sí tiende a ser olorosa, pela al olfato, apela al paladar, pero es muy dañina para la salud. Así es el tipo de enseñanza de estos falsos profetas. Tienden a venir cargadas de filosofía, de metafísica, de psicología, de humanismo. Por ejemplo, yo decreto, yo declaro, yo establezco. O algunos lo usan así: lo decreto, lo declaro, lo establezco. ¿Dónde queda la voluntad de Dios? Declarar, decretar, establecer no es orar. Es como anular la soberanía del Todopoderoso. Y allí hay herejía. Una herejía que se ha metido de manera muy sutil. ¿Cuánta ignorancia existe dentro de estas frases acerca de la
naturaleza inmutable, soberana y sabia de Dios. ¿No pregunta la misma Escritura quién aconsejó al Espíritu de Dios? Además de la enseñanza casi imperceptible, también estos predicadores no son, o estos profetas no son fáciles de identificar, porque la entrada, la forma como entran al redil, lo hacen de manera secreta. Así entran al redil. Judas 4, encontramos la siguiente frase. En Judas 4 dice lo siguiente la Biblia: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, sigilosamente. Tiene la idea de entrar paso a paso, sin que nos demos cuenta. Su entrada es secreta. Son difíciles de percibir a un falso profeta, porque hay algo detrás del disfraz que usted ni yo humanamente podemos percibir, pero la Biblia sí lo revela, que hay detrás de un falso profeta. Número 1, tiene que ver con la esencia de un falso profeta. De acuerdo a Judas 4, dice así: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Jeremías 23:11 también dice que un falso profeta es un impío. En otras palabras, una persona no convertida, uno que no tiene el Espíritu Santo dentro de él, uno que no ha nacido de nuevo, un inconverso, no es cristiano, es un camuflado. Pero ¿quién ve eso? Dios lo ve. Dios ve el corazón de él. Tal vez a usted y a mí nos engaña, pero al Señor no, y a la Biblia tampoco. Otra de las cosas que está detrás del disfraz es la misión. No son enviados por Dios. Un falso profeta no es enviado por Dios. Jeremías 23:21 dice así: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Un falso profeta no es enviado por Dios. Tiene unas motivaciones equivocadas, incorrectas. No es movido por el Señor. 23:18 de Jeremías nos dice algo interesante. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Voy a leerla en esta otra versión. La palabra de Dios para todos. Dice así. Jeremías 23:18. Pero ¿quién de ellos ha estado presente en la reunión secreta del Señor? ¿Quién de ellos ha visto o escuchado su mensaje? ¿Quién de ellos ha oído y prestado atención a su mensaje? En otras palabras, un falso profeta no ora. No ora con oración bíblica. No tiene intimidad con Dios. Y eso usted y yo no lo vemos, pero está detrás del disfraz. El Señor sí lo ve y el Señor lo revela en su palabra. Número 4. La doctrina del falso profeta. Tiene que ser confrontada para que salga a la luz. Pero su doctrina es destructora, es herética, como lo dice segunda de Pedro 2:1, que introducen
encubiertamente, está cubierta, está escondida las doctrinas de herejía o falsas doctrinas, y que negarán al Señor que los rescató. Ahí tiene que ver con la doctrina, y es herética. Regresamos a la idea de Mateo 7, versículo 16. Después que Jesús dice que los falsos profetas vienen vestidos de oveja, disfrazados, pero por dentro son lobos, en el 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Él dice que a pesar de que están disfrazados, de que hay cosas invisibles, hay cosas difíciles de detectar, también hay cosas que se pueden detectar. Me refiero al segundo grupo de características. Hay signos visibles en un falso profeta. Jesús dijo que hay frutos. Quisiera hacer un comentario acá. La Biblia siempre nos compara con un árbol. La vida de un cristiano es como la vida de un árbol. Así nos compara la Biblia. En Salmos 1 dice que el cristiano que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como un árbol plantado cerca de un río. ¿Y qué sucede con ese árbol? Es un árbol que va a dar fruto. Porque el Señor nos compara con árbol frutal. Va a dar fruto en su tiempo. Viene en mi corazón cuando Jesús fue a la higuera, aquella que maldijo, porque no consiguió fruto, solo hojas, y por eso la maldijo. Vale la pena usted y yo preguntarnos si Jesús en estos momentos viniera a nuestras vidas a buscar fruto. ¿Hallará fruto? ¿Hallará fruto en nosotros? La Biblia menciona algunos frutos, como ganar almas, como el aportar económicamente a quien lo necesite. Son algunos de los frutos. Frutos de santidad. Y otro de los frutos que menciona la Biblia son frutos de alabanza con nuestros labios. Es importante aprender a alabar a Dios con nuestros labios y nuestras vidas. Son algunos de los frutos. ¿Será que el Señor, si viene en esta noche, en este día, en este momento, a su vida o a mi vida, hallará frutos? Bueno, un falso profeta es conocido por el fruto. Sabe que en la parábola del trigo y la cizaña, a la cizaña se va a conocer que es cizaña en el tiempo de la cosecha, por el fruto. El fruto va a revelar que aunque se parezca al trigo, es cizaña. Siempre el fruto es revelador. Y el Señor espera que usted y yo llevemos fruto. Juan 15, está la parábola de la vid. Y Él dice que usted y yo somos las ramas. Y Él va a buscar fruto. Él mismo va a buscar frutos. Hay algunas evidencias de esos frutos malos que tiene el falso profeta. Signos visibles. Segunda de Pedro 2:3 menciona uno de esos signos visibles o de esos frutos malos que lo hace ser un mal árbol. Segunda de Pedro 2:3, ahí está hablando de los falsos profetas. Y muchos seguirán, dice el 2:2, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercaderías de vosotros. En otras palabras, un falso profeta es una persona hambrienta de dinero. Él no está en el ministerio por amor a Cristo.
Él no está en el ministerio que esté ejerciendo dentro de una iglesia por amor a usted como hermano en Cristo, sino está por amor al dinero que usted posee. Viene por sus carteras, viene por sus cuentas bancarias. Él quiere quitarle su dinero. He estado en reuniones donde he estado presente. En una ocasión estuve con otro hermano en Cristo. Nosotros nos habíamos acercado a una reunión de una iglesia, que me reservo la denominación, pero nos llamó la atención cómo el pastor inventó una serie de ideas creativas para quitarle el dinero a los hermanos. Observamos allí una subasta extraña. Los hermanos llevaban lo que iban a subastar, lo regalaban, como por ejemplo un ventilador, hasta pollos vivos observamos allí. Y llevaron cosas, llevaron hasta un mercado, se lo llevaban al pastor y el pastor lo subastaba entre la misma congregación. Y repito, una subasta rara, extraña, porque, por ejemplo, tomó el ventilador y comenzó a decir, ¿cuánto dan por este ventilador? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Alguien dijo, yo doy $10. Y él llamó al hermano, venga, traiga los $10. Y los depositó. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Otro ofreció $20, venga, traiga los 20. Y así fue haciendo, fue acumulando. Y el que ofreció más se llevó el ventilador, pero aquí se quedaron los $10, los $20, los $30 y el que dio más, que fue $50, por ejemplo. Por eso llamo una subasta extraña, rara, pero fue una manera de quitarle el dinero. Otros han inventado un arbolito de papel con muchos papeles, muchas etiquetas, y dentro de cada etiqueta hay una cifra que representa la cantidad de dinero que usted va a dar. Cuando los llaman, desprenden estos papeles y esa es la cantidad de dinero que usted queda comprometido. Hay distintas maneras, pero lo importante que uno observa en esto son personas hambrientas de dinero, como lo describe la Biblia. Así lo describe la Biblia. Judas 11 los llama que son aquellos que se lanzan por el lucro del error de Balaam. ¿Cuál fue el problema de Balaam? El dinero. Segunda característica que usted puede observar en estos falsos profetas es que no llaman a las personas al arrepentimiento. No las llaman al arrepentimiento. No condenan el pecado. Lo encontramos en los 400 profetas en los tiempos de Acab. Acab estaba hasta las orejas lleno de pecado. Era culpable de la sangre de un hombre inocente y de muchos más. Habían asesinado a los profetas de aquel entonces. Perseguían a Elías. Idolatría, ocultismo. Y los 400 profetas nunca lo condenaron por eso, sino que lo llamaban al éxito. Móntate en la empresa, le decían así. Dios te garantiza el éxito. Viene un avivamiento. Así te dice el Señor. Este es el año tuyo de prosperidad. Ese es el tipo de predicación de un falso profeta. No te llama al arrepentimiento. No te dice que entregues tu vida a Cristo para que tus pecados te sean perdonados. No te condenan por tus pecados. Y que hay una salida que se llama arrepentimiento. En los tiempos de Jeremías también. El tipo de mensaje de los profetas. La sociedad de Jeremías estaba altamente corrompida. En todas las áreas. En todas las áreas. Pero estos predicadores no llamaban al arrepentimiento. Me llama la atención lo que dice Lamentaciones 2:14, que sucedía en los tiempos de Jeremías. Lamentaciones 2:14, cómo el profeta Jeremías lloraba, se lamentaba por lo que sucedía, por qué se vino abajo la sociedad, por qué fue destruida. Dice así: tus profetas
te contaron sus visiones, pero esas visiones eran falsas y sin valor. Ellos no trataron de mejorar tu destino. Está hablando de Israel. Ellos no mandaron un mensaje de arrepentimiento, advirtiéndote de tus crímenes. Por el contrario, te contaron sus profecías con palabras vacías y falsas. Si usted escucha un predicador diciéndote que estás en el año de avivamiento, pero no te redarguye de tus pecados, es un indicio de que es un falso profeta. Número 3, son arrogantes. Un falso profeta, cuando usted escucha que dice, lo declaro, lo decreto, es más, otros se atreven a decirle al Señor, lo reclamo, te reclamo lo que tú prometiste. Pregunto, ¿quién es el Señor? ¿El profeta? ¿Quién es el siervo? ¿El Señor? ¿O es al revés? Hay arrogancia en este tipo de predicador. Judas dice, lo describe como los que siguieron la contradicción de Coré. ¿Usted recuerda quién era Coré? Un hombre arrogante que levantó una rebelión contra Moisés. Revise la historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Y número 4, con esto termino, promueve la idolatría. Un falso profeta promueve la idolatría. Deuteronomio 13 dice algo interesante. Versículos 1 y 2. Dice así: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle. Él puede hacer milagros, puede haber prodigios, señales, pero si su mensaje te lleva a la idolatría, entonces es un falso profeta. ¿Sabe usted cómo se están presentando? Como ungidos. El superestrella, el super ungido, los super espirituales, así se presentan. Escuché de alguien, de un predicador, que él decía lo que sucedió en una iglesia. A él se lo contó un pastor, que sucedió en la iglesia ese pastor. La idea es más o menos así. Hubo un predicador, ese pastor le dio la oportunidad a un predicador para que predicara. Bueno, después que ese hombre estuvo predicando, quiso impresionar a la iglesia con una Biblia que él cargaba, porque tenía un autógrafo de una estrella evangélica. Usted sabe que en el mundo evangélico hay estrellas. De pronto un predicador famoso, un cantante famoso, te firma la Biblia y entonces quieren adorar esa Biblia. Eso se llama idolatría. Lo cierto que durante la predicación este hombre regaló o sorteó la Biblia y se la ganó fulano de tal, y el hermano que cuando pasó a buscar la Biblia iba sumamente emocionado, tal vez hasta las lágrimas en sus ojos, muy emocionado, no por la Biblia, sino por la firma. ¿No se llama eso idolatría? ¿Y sabe qué cuenta este pastor? Que en una noche se metieron en la casa del hermano que se ganó la Biblia. Un ladrón se metió. Y él se dio cuenta cuando él se levanta, el ladrón se fue, revisó, estaba el televisor, estaban las cosas allí, pero no estaba la Biblia. Se robaron la Biblia. Imagínese usted quién se robó la Biblia. Uno de la iglesia. Eso es idolatría. ¿Quién promovió la idolatría? El predicador. Eso hace un falso profeta. La Biblia declara que promueve idolatría. Usted y yo estamos llamados a identificarlos y denunciarlos. Yo le invito a que hagamos oración. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Porque tú
me llamas a predicar todo el consejo tuyo. Y hoy, una vez más, lo hemos anunciado, Señor. Te damos las gracias por habernos librado, Señor, de aquellos falsos profetas. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Quiero recordarle que por 3 razones una persona se puede salir del camino. 1, porque no conoce el camino. 2, porque puede seguir una señal falsa. Y 3, por seguir a un líder falso. Pero primero debes conocer el camino. Si usted no tiene a Jesucristo en su vida y tal vez está haciendo contacto con alguna iglesia, el hecho de que no tengas a Cristo en tu vida corres un peligro. No hay quien te ilumine, que es el Espíritu Santo. Y como no conoces el camino, puedes ser engañado. Y necesitas tener contacto con la Biblia como la principal fuente de autoridad cristiana para no salirte del camino. En esta hora te invito a tener un encuentro con Cristo para el perdón de tus pecados. La Biblia declara que usted es pecador. Si usted no tiene a Cristo en su vida y muere así, le espera el tormento eterno por el hecho de no tener a Cristo en su vida. Y lo único que le puede dar perdón de pecados es la sangre preciosa de Jesucristo, lo que hizo la cruz del Calvario. ¿Le gustaría a usted en esta hora recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Usted puede hacer esta oración conmigo, si es afirmativo, a la pregunta que le hice. Padre Santo, ven a mi vida, a través de tu Espíritu Santo, porque en esta hora decido poner mi fe en la cruz del Calvario, que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para el perdón de mis pecados. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Le doy 3 recomendaciones, o algunas recomendaciones. Ore todos los días. Tenga un encuentro con la palabra de Dios. Consiga un ejemplar de la Biblia o descárguela en su teléfono. Y en la medida que pueda, haga contacto con otros cristianos y congréguese. Dios les bendiga.